Buenas, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Solana y este video lo hago para contar qué es ser au pair, cómo es el proceso, cuáles son los requisitos y demás información que me vaya acordando. Hago este video porque muchas personas me estuvieron preguntando qué estoy haciendo en Estados Unidos y bueno, yo hace años que quería venir acá, pero se complicaban todos los programas, las formas que encontraba, visas de estudio, de trabajo. Y este es un programa que tiene unos requisitos sencillos y que puede aplicar cualquier joven menor de 26, así que vamos a empezar con los requisitos. Ser au pair es básicamente ser como una nanny o niñera en Estados Unidos. Vos podés elegir la familia con la que vas a estar, cuántos chicos vas a cuidar, las edades, etc. Y los requisitos son bastante sencillos. El primer requisito es la edad. Tenés que tener entre 18 y 26 años. No voy a decir que es un requisito ser mujer porque hay hombres au pair que se les llama bro pairs, pero no es tan fácil para ellos, se les exige un poco más de horas de experiencia. Otro requisito es tener la escuela secundaria completa o un nivel equivalente. También se debe tener experiencia al cuidado de niños. Esto va a ser comprobado por la agencia que actúe como sponsor de la visa. Esto depende de las agencias. Hay algunas que exigen 200 horas, otras exigen 400 o 500 horas comprobable al cuidado de niños. Otro requisito es saber conducir y tener licencia de conducir. Esto es muy importante porque la mayoría de las familias necesitan que manejes, te pueden llegar a dar un auto para tu uso personal y también para que lleves a los niños a la escuela o a los distintos lugares y actividades que tengan. El requisito del idioma no es necesariamente avanzado. El requisito es tener un inglés conversacional, es decir, que se te entienda y que te puedas comunicar con la familia y con los chicos. Este requisito generalmente las agencias lo comprueban con un examen o con una entrevista en inglés. Otro requisito es el compromiso de estadía de mínimo un año. Después la visa se puede extender, la estadía por 6, 9 o 12 meses más. También se debe tener el pasaporte vigente, pero este no es un requisito en sí porque muchas chicas que quieren aplicar lo solicitan cuando van a aplicar al programa y les llega en poquito tiempo. Bueno, ahora pasemos a hablar de los beneficios del programa y de tus tareas o obligaciones como au pair. Siempre hay que tener en cuenta que esto lo fija el Departamento de Estado de los Estados Unidos y no de cada sponsor o agencia que actúa de intermediaria en el programa. Vas a tener los boletos de avión, ida y vuelta, siempre que completes tu año acá. Asistencia global de la agencia intermediaria con la que estés, con la que tengas el contrato para temas de papeleo, de visa, etc. Seguro médico completo por el año entero de estadía que estés acá. Esto es parte de lo que pagás cuando pagas el programa. Alojamiento y pensión completa. Este es otro beneficio que tienen los au pair durante todo el año de estadía. Un sueldo mínimo semanal de $195,75. Este es el sueldo que fija el Departamento de Estado para los au pair, pero cada uno puede negociar con su familia que le paguen más, ya que esto está muy lejos del sueldo mínimo para los residentes. En este punto hay que aclarar que hay estados donde ya cambió y hay nuevas leyes que ponen un mínimo más alto de $15 por hora, como Massachusetts, pero es un tema para otro video. Y también que siempre hay que tener en cuenta hablar con las familias sobre los demás gastos, gastos de movilidad, combustible. Con este programa estás obligado a cumplir 6 créditos en una institución terciaria o postsecundaria y la familia anfitriona está obligada a ayudarte con mínimo de $500 para poder cumplir con esos estudios, que equivalen a 72 horas. Los au pair no deben trabajar más de 45 horas a la semana ni más de 10 horas al día. Deben tener un día y medio libre por semana y un fin de semana completo libre al mes. Durante el año que dure el programa, los au pair tienen derecho a 2 semanas completas de vacaciones, pero también puede que si la familia se va de vacaciones y no te invita, puedas tomarte esos días. También la visa J1 con la que ingresas al programa te permite un periodo de gracia de 30 días para viajar. Es decir, que cuando se completan los 12 meses se puede tomar esos 30 días extra para seguir viajando y conocer el país. Ahora, ¿cuáles son las principales tareas que realiza un au pair? Generalmente están limitadas a todo lo que tenga que ver con los niños de la casa. Es decir, ayudar con las tareas, llevar al colegio, preparar el desayuno o prepararles la merienda o el almuerzo, jugar con ellos, llevarlos a pasear, llevarlos a las actividades extracurriculares,
Los au pair no deben trabajar de limpieza, de jardinería, de cuidado de mascotas. Debe ser sí o sí centrado en los niños de la casa. Pienso hacer otro video comentando cómo es mi rutina, cómo es la familia con la que yo estoy, cómo es la zona. La verdad que hasta ahora está siendo todo súper lindo. Otra cosa que puede ser un poco complicada son todos los pasos a seguir para ser au pair. En realidad varían dependiendo de la agencia o intermediario que uses, pero todos son similares. Generalmente primero te hacen asistir a una charla online para que conozcas todos los requisitos del programa y estés seguro de que te interesa. Después pasas a crearte una cuenta y completar tu perfil online con toda tu información. Información personal, información de salud, información de familia, información de tus actividades, tus hobbies, etc. Hay algunas agencias que te piden firmar un contrato antes de poder completar tu perfil. No recomiendo hacer eso, aunque no tuve la experiencia, pero por si las dudas, por mayor seguridad, elijan una agencia que les deje completar su perfil primero para saber si cumplen con todos los requisitos. Después de que completaron su perfil, tienen una entrevista con una persona de la agencia. Va a ser mitad en inglés, mitad en español, donde te van a preguntar para conocerte tu personalidad, tu forma de ser, tu experiencia, y también van a evaluar el nivel de inglés. Si pasas esta entrevista, te van a enviar un mail comentándote de que la aprobaste, que tu nivel de inglés es correcto, tu experiencia está comprobada y podés continuar con el programa. También vas a tener que completar documentación, todo lo que sea título secundario, documentación de salud, notas médicas, certificado de antecedentes penales, etc. Después se pasa a una serie de cursos sobre cuidado de niños y la vida en América. También tenemos algunos workshops como el para prepararte para la entrevista en la embajada para obtener tu visa. Después de que obtenés la visa, también tenés un workshop sobre cómo va a ser el viaje y cómo prepararte. También tuvimos un curso preparatorio en el que te reúnen con gente que va a estar cerca de donde vas a vivir vos y te hacen hacer ciertas actividades para tener planificado para cuando vengas y tengas a tu host kid. Luego vas a tener tu visa y tus aéreos en tu perfil y ya comienza el viaje. El tema de la visa es para un video aparte, cómo completarla, cómo solicitarla, cómo actuar en la entrevista. También la entrevista en inglés es un proceso largo, así que hay muchas cosas para hablar, pero si les gustó este video pienso hacer algún otro. Bueno, y eso fue todo por este video porque se va a hacer muy largo. Tengo planeado subir alguno más, díganme si les interesa saber algo en particular. Hay muchas cosas para hablar sobre el programa de au pair y también sobre mi experiencia. También pueden seguirme en redes sociales si les interesa ver cómo es mi rutina y mi día a día. Pueden dejar cualquier pregunta en los comentarios o en mis redes sociales y bueno, voy a seguir actualizando. Nos vemos.